Perfecto, compañeros, compañeras, estamos ya en grabación de nuestra séptima sesión, módulo Comercio Internacional. Ya estamos llegando a la finalización de nuestro segundo ciclo académico de este primer semestre. Estamos ya a escasas 2 sesiones, incluyendo esta. Una vez finalicemos la sesión del día de hoy, solamente nos quedará pendiente una última sesión, octava sesión, que esperamos entonces se pueda desarrollar también de correcta forma y finalizar con la entrega de todos los contenidos que nuestro módulo guía o módulo de enseñanza nos ha dispuesto para este tema de comercio internacional. Tenemos también para esa última sesión el desarrollo de nuestra última evaluación, el último cuestionario tipo parcial que se desarrollará posterior a dicha sesión, posterior a esa octava sesión, teniendo en cuenta que aún tenemos cierta cantidad de temas pendientes para desarrollo que esperaremos entonces desarrollar entre esta sesión y la última sesión y ya allí tener entonces otra cantidad adicional de temas para finalizar así nuestra actividad académica, incluyendo obviamente esa última actividad de parcial que corresponderá también a la última nota. Vamos a ir dando espacio entonces a la toma de asistencia mientras siguen llegando aquí algunos compañeros. Ya les voy a compartir pantalla. Hacemos el proceso y retomamos entonces todo lo correspondiente a los temas y consideraciones para estas últimas 2 sesiones. ¿Me confirman si estamos viendo allí la pantalla de sistema Odin, por favor? Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre les solicito, agradezco su confirmación a través del audio o del chat para que quede la evidencia correspondiente en nuestra grabación. Lina Marcela Guevara. Blanca Milena Aranzazu. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Caterine Ardila. Mariana Benjumea. Profe, buenas noches, presente. Gracias. Jennifer Bernal. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Jenny Berrío. Profe, buenas noches, presente. Gracias. Cindy Briceño. Hola, profe, buenas noches. Gracias. Stephanie Cardona. Muy bien, aún no tenemos a la compañera Stephanie Cardona. Permítanme, validamos con la compañera Caterine Ardila, que acaba de ingresar. Caterine, ¿nos escuchas bien? Hola, profe, sí, buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Jennifer Corredor. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Luisa Fernanda Delgado. Presente, profe, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Brian García. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Alejandra Garzón. Ay, Dios mío. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Catherine Gómez. Presente, profe. Gracias. Daniela Hernández. Presente, profe. Gracias. Lady Joana Jaramillo. Buenas noches, presente. Gracias. Juan David Leiva. Buenas noches, presente. Gracias. Cindy Linares.
Buenas noches, profe, presente. Gracias. Marta Doris Muñoz. Buenas noches, profe, presente. Gracias. José Fernando Rego. Profe, buenas noches, presente. Gracias. Juliana Quintero. Hola, profe, buenas noches. Muchas gracias. Gustavo Ríos. Catalina Segovia. Presente, profe. Gracias. Omar Velázquez. Muy bien, Omar, gracias por reportar allí en el chat. Sandra Milena Vélez. Hola, profe, buenas noches. Gracias. Ana Milena Vélez. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Julie Lorena Vera. Buenas noches, profe, presente. Muchas gracias. Muy bien, tendríamos entonces... Profe, buenas noches. Cuando iba a empezar a llamar a lista se me cayó el internet. Listo, Lina. Ya te actualizo aquí. Perfecto, Muchas Lina gracias, Marcela pues. Guevara, gracias a ti. Muy bien, 25 estudiantes en conexión, pendientes de la compañera Stephanie Cardona y el compañero Gustavo Ríos. Permítanme, validamos si de pronto en interno tenemos alguna información. Muy bien, no tenemos ninguna información por el momento de algún inconveniente de los dos compañeros. Esperemos que se puedan conectar en los próximos minutos. Dejemos esto disponible para actualizarlo si corresponde. Muy bien. Compañeros, compañeras, sesión número 7. Como les decía, ya estamos cercanos a finalizar nuestro segundo ciclo académico del primer semestre de este año, esperando llegar a una muy buena finalización y entrega total de contenidos. El día de hoy tenemos planteado entonces comenzar a hablar un poco acerca del ingreso a mercados internacionales, más puntualmente hablar acerca de del mercado de exportaciones, que ya ampliamente lo hemos tocado también en las diferentes sesiones y hemos tenido la oportunidad incluso de trabajar algunos foros enfocados en lo que es la parte de la exportación, lo que es los incentivos a la exportación. De pronto dejar allí esa inquietud sobre el por qué es importante incentivar un poco la exportación en el país, si bien obviamente también la importación de productos, materias primas, servicios y demás es importante para la economía y es necesaria para la economía, aún más la exportación de productos, sobre todo productos terminados, productos ya con valor agregado, productos diferenciados, que permitan entonces tener un crecimiento importante en el desarrollo económico, volver a generar esa balanza comercial o balanza de pagos superavitaria que tuvimos hace tantos años y que además permitan entonces generar un desarrollo de mercado para las diferentes empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, en cuanto a la posibilidad de acceder a un mercado más competitivo, como es el mercado determinado a través de la globalización. Estamos hablando pues del mercado mundial. Estaremos hablando un poco entonces acerca de eso, de algunas características y factores importantes a tener en cuenta para el ingreso a los mercados internacionales y buscaremos también llegar al punto de los instrumentos de promoción a las exportaciones. Puntualmente son algunas figuras que se tienen en el país, figuras y entidades también que nos permiten incentivar un poco o promocionar un poco las exportaciones en nuestro país. Trataremos de desarrollar entonces estos temas, iniciando en la sesión del día de hoy y finalizando en nuestra próxima sesión. Todavía
hay un buen espacio de temas allí para tratar, entonces seguramente debemos utilizar la última sesión también como parte de la entrega de contenidos. Y como les decía hace un rato, en la última sesión y posterior al desarrollo de esos contenidos, sea que nos tomemos las 2 horas o de pronto si logramos avanzar bastante el día de hoy y nos queda algo pendiente para la próxima sesión, pues, y no nos tomamos las 2 horas que tenemos habitualmente, una vez finalicemos esos contenidos, independiente, como les decía, si nos tomamos las 2 horas o no, inmediatamente habilitaremos el parcial, tal como lo hemos trabajado en las sesiones anteriores. Allí la observación para ese parcial sería que por obvias razones y por tema de entrega de notas y por estar ya en esa semana de finales, muy seguramente no lo vamos a poder dejar habilitado tantos días como hemos dejado habilitados los parciales previos, tanto el primero como el segundo, pero sí seguramente tendremos unos días de habilitación de dicho parcial para su desarrollo, para el desarrollo de ese último intento, de ese último cuestionario tipo parcial, para que cada uno de ustedes lo pueda desarrollar sin ningún inconveniente y puedan también entonces tener la posibilidad de acceder a las diferentes herramientas que tenemos para que tengan un buen desarrollo de ese cuestionario. En ese sentido, en el sentido de los parciales, quisiera hablar también acerca del segundo parcial, que fue habilitado en la sesión anterior y tuvo ciertos días de disponibilidad. Nuevamente se presenta la situación de algunos compañeros que no presentaron de forma oportuna el parcial o dentro de los tiempos establecidos, dentro de los tiempos informados. Primero agradecemos a todos los compañeros que desarrollaron el parcial oportunamente y en los tiempos indicados en plataforma, quienes desarrollaron esos intentos o sus correspondientes intentos. Muchas gracias a todos. Ya encuentran actualizada la información de notas en sistema Odin. Les recuerdo que yo siempre realizo una verificación de cada uno de los intentos posterior a que ustedes finalizan dicho desarrollo en plataforma, para evidenciar si de pronto en algunos momentos o por algún motivo la plataforma haya tomado una respuesta correcta como incorrecta por alguna variación pequeña o alguna determinación de la misma plataforma. Yo siempre hago esa verificación, corrijo las calificaciones y dejo las notas finales en Odin. Aún no tenemos habilitada la opción de revisión del intento en plataforma para que cada uno de ustedes revise el desarrollo de sus cuestionarios, preguntas y respuestas y las retroalimentaciones correspondientes. No la tenemos habilitada precisamente por lo que les comentaba hace un momento. Algunos estudiantes no han presentado el parcial o no lo presentaron dentro de los tiempos establecidos. Ya algunos compañeros se comunicaron conmigo por interno y me informaron sobre la posibilidad de presentar el parcial. En ese sentido, y tal como lo hicimos en el parcial anterior, habilitaremos una segunda opción para desarrollo de ese parcial por fuera de tiempos. Quedará habilitada allí en el área de actividades donde está el segundo parcial. Será una actividad completamente nueva. Vuelvo y lo repito, tal cual lo hicimos en el parcial anterior. Y con la característica de, primero, la nota a considerar será sobre 4 por entrega por fuera de tiempos. Y segundo, solamente estará disponible hasta la medianoche del día de hoy. Es decir, que para aquellos compañeros que presentaron allí la no realización del parcial en los tiempos establecidos, tendrán esa nueva opción, pero solamente hasta la medianoche del día de hoy. Y con una calificación o nota a considerar sobre 4. Lina Marcela, cuéntanos. Profe, eso es para el caso de los que no lo presentaron. ¿Y los que lo perdieron? Los que lo perdieron. Sí, señor. ¿Ya validaste tu nota definitiva? Pues yo lo presenté el domingo y no pasé, profe, pues me fue mal en el parcial, entonces no sé si es posible repetirlo en esa segunda opción. Ok, bueno, primero te recomiendo, Lina,
que verifiques tus notas en sistema Odin, ¿sí? Para que tengas ya la certeza de efectivamente si de pronto sí te fue mal en el desarrollo o no. Lo digo porque, como les decía hace un momento, yo siempre hago una segunda revisión de los parciales y en algunas ocasiones he encontrado que, según plataforma, el estudiante de pronto tenía una nota baja y cuando yo hago la revisión, ya la nota pasa a ser una nota, por lo menos de una nota aceptada por la universidad para que se determine como que pasó el parcial, ¿no es cierto? Entonces, te recomiendo eso, que verifiques primero y si de pronto no es el caso, de pronto sí se mantuvo esa nota que viste y no se modificó o incluso modificándose, aún estarías por debajo de la nota de aprobación, ya validas directamente conmigo y los demás compañeros que de pronto tengan esa situación, validan directamente conmigo, ya sea por el grupo de WhatsApp o por el interno, como lo quieran trabajar, para verificar qué opción podemos trabajar. Pero debe ser hoy mismo. Debe ser hoy mismo. Es decir, hacen esa verificación ahora, si quieren durante pues, el transcurso de la clase lo van haciendo y demás. Y si se presenta esa situación, entonces me van escribiendo, profe, yo lo perdí, ¿qué podemos hacer con la nota? A ver qué podemos lograr allí para solucionar el tema hoy mismo, ¿sí? Porque ya estamos con un tema sobre tiempos de entrega de notas y demás. Entonces la idea es generar allí la posibilidad, pero, vuelvo y lo repito, son temas puntuales que se tienen que revisar uno a uno. Por eso les digo que recibiré sus solicitudes por interno. Muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? ¿Observación? ¿Queda claro el tema de esa segunda opción para los estudiantes que no realizaron el parcial, el segundo parcial en los tiempos establecidos? Sí, profe, queda claro, gracias. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, una vez finalicemos la sesión del día de hoy, estará habilitada esa segunda opción para que lo tengan claro y recuerden hasta medianoche solamente. Y ya estaremos validando también los otros casos puntuales si se llegaran a presentar. Profe, una pregunta. Sí. ¿El parcial se puede presentar a través de un celular o tiene que ser por computador? El parcial lo pueden presentar en cualquier dispositivo móvil donde tengan acceso a la plataforma, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Dispositivo móvil, llámese celular, tablet, una Palm, donde lo quieran trabajar. Mi recomendación, Caterine, es que en la medida de lo posible no lo puedan o no lo realicen a través de un dispositivo móvil. Por dos situaciones puntuales que de pronto ya se me han presentado en otras ocasiones, y es que uno, puede haber afectación del tema de datos, puede haber una caída de datos, o se cayó el Wi-Fi y demás, y les falla allí la plataforma. Esa puede ser una situación. O segundo, por estarse desarrollando un dispositivo móvil, en ocasiones el estudiante pues no tiene como el buen manejo allí de la plataforma a través del dispositivo móvil y se podría presentar alguna equivocación, un mal manejo de la plataforma o del desarrollo del cuestionario a través de ese dispositivo y tener allí inconvenientes con el desarrollo. Pero de poderse presentar, tu pregunta puntual, de poderse presentar en un dispositivo móvil, lo pueden hacer. Desde que tengan acceso a la plataforma, no hay ningún problema. Ya es como tener en cuenta esas dos consideraciones, que de pronto no les vaya a fallar allí el tema de datos, que no se les vaya a caer la señal, o que no, si están trabajando con un Wi-Fi, que sea un Wi-Fi pues que tenga buena señal y continuidad de la misma, y tener mucho cuidado, mucha precaución en el manejo de la plataforma a través de ese dispositivo móvil. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Regálenme un segundo que varios compañeros están ingresando a plataforma. Creo que la compañera Stephanie ya nos acompaña, Stephanie Cardona. Presente, profe. Gracias. Y el compañero Gustavo también ya está con nosotros, Gustavo Ríos. Sí, señor, buenas noches. Perfecto, tendríamos entonces al grupo completo.
Esperemos pues que no tengan mayores inconvenientes allí con la conectividad, que he estado viendo que algunos compañeros entran y salen de la sesión. Esperemos que no se estén presentando problemas de conectividad. Sin embargo, si se presentan dichos problemas, ya saben que pueden validar los contenidos de forma posterior una vez tengamos el video en plataforma. Ya quedamos entonces con la asistencia actualizada, entregadas las consideraciones para estas 2 sesiones, entregadas las consideraciones para los compañeros que no presentaron el parcial dentro de los tiempos establecidos y que quedará habilitada esa segunda opción solamente por la noche de hoy. Segunda opción para el desarrollo de ese segundo parcial y con calificación sobre 4 por entrega fuera de tiempos. Dicho esto, compañeros, entonces vamos a dar paso a los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver qué tanto logramos avanzar en este tiempo que nos queda para también determinar los temas que quedarían pendientes para la última sesión, sesión número 8 del próximo 9 de junio. Vamos entonces aquí a nuestro módulo. Quedamos en esta parte en la sesión anterior. Bueno, realmente finalizamos lo que fue el tema de los acuerdos internacionales, donde logramos evidenciar la información de dichos acuerdos en una herramienta que se les dejó disponible en el área de recursos de la sesión anterior, la herramienta tlc.gov, donde tenemos acceso a toda la información de los acuerdos vigentes y también de los acuerdos que están suscritos o que están en proceso o en desarrollo de negociaciones entre Colombia y algunos otros países. Muy bien, vamos entonces a hablar ahora de algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta para poder entonces ingresar a esos mercados internacionales. Ingresar a algunas zonas de diferentes partes del mundo donde los productos, los diferentes productos que podamos considerar como con las condiciones óptimas para desarrollar los procesos exportadores puedan estar allá en esos mercados, atendiendo las necesidades de diferentes cantidades de consumidores, tipos de consumidores y demás. Inicialmente, entonces, las consideraciones a tener en cuenta, o que las empresas deberán tener en cuenta, es si existen realmente razones de peso dentro de sus estrategias, dentro de sus objetivos, dentro de sus condiciones como organización para exportar sus productos, para llegar con sus productos, con su marca, con su imagen, a otros países, a otros mercados. Identificar primero si existen realmente esas razones, porque podemos también tener casos de empresas que definitivamente no tengan dentro de su planeación estratégica, dentro de sus objetivos a corto, mediano o largo plazo, la necesidad de exportar. Y solamente con la atención del mercado local, con lo que les representa el mercado local, tendrán entonces la posibilidad de generar un mantenimiento de su negocio a lo largo del tiempo. Eso también es completamente viable. Son determinaciones que tienen las organizaciones y las empresas para avalar sus negocios, para dar continuidad a los mismos, o para generar una expansión si están pensando en ese crecimiento a través de las exportaciones. Y estas consideraciones debemos tenerlas en cuenta al momento de comenzar a analizar. Bueno, nuestra organización, la organización a la que pertenecemos, estaría enfocada en desarrollar esas condiciones para la exportación de los productos que normalmente comercializamos, sea una empresa directamente fabricante o no. También existe esa posibilidad. ¿Qué deben considerar entonces las empresas? ¿Qué deben de tener en cuenta cuando comienzan a pensar, bueno, necesitamos crecer en el mercado, necesitamos expandirnos, y el mercado local no nos da ese crecimiento, posiblemente, o incluso en algunos momentos, y dependiendo también de las estrategias de las empresas, determinan el mercado local no es nuestro objetivo.
Nuestro objetivo es directamente el mercado internacional y es también completamente viable que una empresa fabricante, productora o comercializadora no tenga presencia en el mercado local, pero sí una alta presencia en el mercado internacional y un enfoque concreto en el mercado internacional, en algunos mercados internacionales. Esa posibilidad también es completamente viable en el desarrollo de un negocio y en el desarrollo de el crecimiento de una empresa, de una organización en diferentes mercados. Tenemos entonces que esas organizaciones deben comenzar a identificar, bueno, si sus productos deben ser diversificados o no, en primera instancia. ¿Por qué? Porque en algunos momentos hay productos que son aceptados tanto en el mercado local como en el mercado internacional, incluso sin hacerle ningún tipo de variación. Y allí entonces existe una mayor factibilidad de que sea mucho más sencillo o un poco más sencillo llevar los productos al mercado externo, porque no hay que hacerle muchos cambios, porque no hay que hacerle muchas adaptaciones para que llegue a esos mercados. O en algunos otros casos sí es necesario diversificar el producto, hacerles cambios, mejoras, adaptaciones para que pueda llegar a ese mercado internacional sin problema alguno y para que pueda competir con los demás oferentes de dichos productos, que seguramente serán una gran cantidad de competidores que ya no solamente son competidores locales, sino que son competidores internacionales, con altos estándares de calidad o con altos conocimientos de los mercados o de los productos o de los mismos consumidores. Hay que tener en cuenta también que hay o se puede generar una gran cantidad de competitividad a través de la aplicación de tecnología, del know-how, el saber hacer, también una gran capacidad gerencial con respecto al enfoque hacia el mercado internacional. No es lo mismo gerenciar los negocios locales que generar los negocios, que gerenciar los negocios internacionales por la cantidad de factores externos que pueden tener los mismos, no solamente en el tema de la exportación, sino también en el tema de la importación. Verificar si se pueden hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras o con también empresas locales que ya estén enfocadas hacia la exportación y que puedan ayudar a la organización en ese proyecto de internacionalizar sus productos. Se disminuye también el riesgo y se debe analizar también la disminución de riesgo de estar en un solo mercado. Como se dice de pronto de forma más coloquial, tener los huevos en una sola canasta. Se disminuye ese riesgo, depender solamente de un mercado. Y cuando el mercado no esté funcionando y cuando el mercado tenga inconvenientes, tenemos allí otras opciones para llevar y para seguir comercializando sus productos, para seguir generando un mantenimiento y un sostenimiento de la organización a lo largo del tiempo. Tener la posibilidad y analizar si se tiene la posibilidad de vender mayores volúmenes. Si es una empresa productora, una empresa fabricante, entonces validar si la capacidad productiva se puede ampliar o se puede optimizar, porque puede que no esté utilizándose en su capacidad total, porque solamente se está atendiendo un mercado nacional que tiene unas condiciones de demanda puntuales, pero que no requieren una capacidad productiva del 100% o un poco más. Allí entonces se puede optimizar esa capacidad productiva. Y cuando estamos hablando de esa capacidad productiva en un 100% o en porcentajes mayores, estamos hablando de una reducción de costos seguramente por optimización de tiempos, por optimización de procesos, que afectarán no solamente el mercado internacional, sino también el mercado nacional. Verificar qué ventajas comparativas y qué ventajas competitivas se tienen con los diferentes mercados. Eso hay que analizarlo muy bien y es un factor importante a tener en cuenta. Cómo están los mercados, cómo se comportan los mercados internacionales con productos como los que yo comercializo, como los que yo estimo llevar a ese mercado, con productos similares o con productos sustitutos o con el mismo producto si es comercializado o fabricado por otra empresa, por la competencia. Cómo se comportan esos mercados. Y verificar entonces qué ventajas se tienen en ese sentido. La posibilidad de involucrarse mucho más con el mercado mundial,
donde generalmente se empieza con ese proceso de exportación y luego se identifican incluso algunas condiciones óptimas también para el tema de la importación. Entonces allí comienza a involucrarse mucho más la organización en todo lo que tiene que ver con la globalización, el mercado mundial de productos, de bienes o de servicios. Y obviamente tratar de, a través del desarrollo de esos negocios, buscar entonces el incremento y una mejor rentabilidad en los negocios, directamente en el negocio de la exportación o del envío de los productos hacia el exterior e indirectamente rentabilidad en otros negocios locales que se vean afectados, por ejemplo, con esas líneas productivas que están operando a máxima capacidad, donde la optimización de la operación permitirá entonces que se manejen mejores costos, no solamente para los productos a exportar, mi oferta exportable, sino también para los productos del mercado local. Y eso redunda entonces en mejores condiciones para la empresa y también para los productos que están siendo consumidos, es decir, para el consumidor como tal. En primera instancia, entonces, esos factores, que la organización comience a identificar esos factores, si se pueden caminar en ellos o no, si hay dificultad en algunos o no, si definitivamente no es el interés de la organización realizar o encaminarse en todo lo que es el tema de exportación o comercio internacional, porque puede que se enfoque solamente en la importación y también es completamente trabajable hacer estudios correspondientes para la importación de productos y luego la comercialización en el mercado local. Pero hablando puntualmente de la exportación, y este tema ya lo habíamos tocado en nuestras primeras sesiones, las organizaciones deben identificar su capacidad exportable. Y ya habíamos definido esa parte de la capacidad exportable, de la oferta exportable, que no la debemos confundir, o las organizaciones no la deben confundir con los excesos de mercancía o los excesos de producción que se tengan en determinado momento y considerarlos como una oferta exportable. ¿Alguien recuerda sobre qué hablábamos en ese momento cuando determinábamos la oferta exportable y hacíamos la diferenciación entre dicha oferta exportable y los excedentes de inventario o los excesos de producción? ¿Qué diferencia encontrábamos allí? No lo recordamos, compañeros. No, profe, la verdad no. Muy bien. Recordemos entonces que cuando hablamos de la oferta exportable o la capacidad exportable que identifica una empresa para poder llevar sus productos al exterior, nos estamos refiriendo a precisamente la posibilidad de definir cantidades únicamente enfocadas hacia el mantenimiento y desarrollo de los mercados internacionales, diferente a los excesos de inventario, a los excedentes de inventario, que en algunos momentos, no quiere decir que esto no se haga, en algunos momentos las empresas lo identifican y dicen, bueno, este producto puede tener algún cliente en el exterior, y efectivamente identifican el cliente, lo hallan en diferentes opciones que se tienen de validación de clientes internacionales, y el cliente efectivamente les compra su producto. Y se hizo la exportación, se hizo efectiva la exportación de un saldo de inventario, de un exceso de producción, no hay ningún problema. Pero cuando ese cliente que compró esos excesos, esos excedentes, en fin, y además de esa compra exitosa, logró identificar que el producto efectivamente fue bien aceptado por los diferentes consumidores, se consumió bien en un periodo de tiempo aceptable y además entonces está solicitando o está identificando posibles recompras de diferentes consumidores o de los mismos consumidores, entonces ese cliente solicitará nuevamente a su proveedor una orden de pedido.
Y si el cliente lo está solicitando de esa forma, porque el producto fue exitoso, lo ideal es que la empresa que hizo la exportación, es decir, el proveedor en ese caso, la empresa desde Colombia, que se convierte en proveedora, tenga oferta exportable, tengan cantidades disponibles. Pero resulta que no, como eso fue un exceso, un excedente de inventario, un excedente de producción, pues nunca se determinó que iba a ser una cantidad o una existencia puntual para mantener el mercado internacional o sus clientes internacionales. No, fue un tema de momento y allí esa cantidad no se considera una oferta exportable, porque fue algo que se suscitó por alguna condición en específico, pero no se determinó en algún momento que esa seguiría siendo entonces la cantidad correspondiente a la oferta exportable de X o Y producto o de X o Y línea de productos. Y allí entonces es la diferencia. Capacidad exportable, oferta exportable, es esa determinación del volumen o de cantidades que se van a trabajar directamente para el mercado externo. Diferente a las cantidades que tengo para mi mercado local, los productos que tengo para mi mercado local. Y adicionando a esto de la capacidad exportable, las condiciones de los productos. Si están acorde a las materias primas necesitadas o solicitadas por los diferentes clientes, a las condiciones, a los empaques, a los embalajes, a la calidad del producto, si están ligadas a eso o no, porque no es lo mismo yo producir un producto, un bien final para el mercado colombiano, X producto, ya sea de consumo, de aseo, accesorio, confección, textil, en fin, no es lo mismo para el mercado colombiano que para un mercado externo, llámese como se llame, para el mercado europeo, para el mercado chino, para el mercado de Norteamérica, para el mercado de Centroamérica, no es lo mismo, hay condiciones y consideraciones diferentes. Y esa oferta exportable debe tenerlas en cuenta. Y en ese sentido de las condiciones, cuando ya definimos o la organización define su oferta exportable, su capacidad exportable, vuelvo y lo repito, diferente a mi capacidad de producción y mi oferta para el mercado local, entonces comienzo a determinar, bueno, ¿y qué posibles mercados podrían recibir esas cantidades que yo tengo definidas ya como oferta exportable? Si normalmente en mi producción y para mi mercado local mensualmente hago una producción, una fabricación de 50.000 unidades, y son 50.000 unidades de X producto, de cualquier producto, que está rotando, que se vende en el mercado local sin ningún inconveniente. Pueden haber fluctuaciones, obviamente. En algunos meses serán más de 50.000, en algunos otros meses serán menos de 50.000. Pueden haber esas fluctuaciones, pero es un promedio que se tiene identificado. Ya, diferente a eso, entonces determiné, tengo la posibilidad en esa línea productiva de sacar 20.000 unidades más de X producto, pero ya con condiciones para mercado externo, con condiciones de información, con condiciones de empaque, de sistema de embalaje y demás, determinado para que ese producto llegue al exterior, a cualquier mercado. Bueno, ¿a cuál mercado va a llegar? ¿A cuál mercado estimaría llegar? ¿A cuál mercado voy a afectar positivamente con mi producto? Entonces comienzo a hacer el estudio del mercado objetivo. Comienzo a identificar, a hacer una preselección de países. Generalmente en esa preselección de países, y para puntualmente nuestro mercado colombiano y el mercado de exportación desde Colombia, generalmente las empresas lo que hacen es buscar inicialmente los mercados que más se asemejen a el mercado colombiano. Entonces comienzan por identificar países de la comunidad andina, Perú, Ecuador, Bolivia. Comienzan a identificar países también con cercanía geográfica, entonces puede ser Centroamérica, puede ser también Suramérica, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, países que tienen mercados semejantes o culturas un poco parecidas, similares, pero también hay condiciones que son completamente alejadas de lo que se puede encontrar en el mercado colombiano. Decisiones de compra, gustos, condiciones de los mismos consumidores, en fin, diferentes opciones que hay que tener en cuenta. En esa preselección de países yo comienzo a identificar todo eso.
el destino, si es cercano, si no es cercano, condiciones geográficas, cultura, condiciones comerciales, condiciones financieras y económicas de los países, si tenemos acuerdos o no tenemos acuerdos comerciales, como los que veíamos en la sesión anterior. Si hay otros países que ya le estén vendiendo ese producto o un producto similar a ese mercado, entonces tengo que tener en cuenta quiénes serían mis competidores, perdón. Y también la disponibilidad logística, el transporte. Lo puedo enviar vía marítima, lo puedo enviar vía aérea, o por ejemplo, si estoy pensando en Ecuador, pues sé que también tengo la opción de hacer una exportación terrestre. Comienzo a identificar toda esa parte dentro de la preselección y a identificar cuáles serían los mercados más óptimos, más ideales, en primera instancia para llevar mi producto. Tener en cuenta si están consumiendo el producto o no, si lo consumen o no, si el mercado ya conoce ese producto o no, si no voy a ir de pronto a generar una aventura con la venta de mi producto, sino que ya lo conocen o conocen un producto similar y yo voy a llegar a competir con esos otros proveedores de otros países o incluso con proveedores locales con mi producto, que es diferenciado, que tiene unas condiciones en específico para poder ser consumido allá en ese país. Tenemos también entonces que tener en cuenta, como les decía hace un momento, las condiciones logísticas. Tener claras cuáles son esas condiciones logísticas para poder llevar mi producto hacia ese mercado, hacia ese país y apoyarme un poco, porque muy seguramente, pues, si la empresa está comenzando a revisar el tema de la exportación, apoyarme un poco en los intervinientes en esa parte logística, como los agentes de carga internacional, como los agentes de aduana, que ya conocen mucho más de la operación y que me pueden dar también ideas, me pueden dar sugerencias de cómo trabajar esa operación o ese mercado. Incluso dentro de esas entidades que se enfocan a la promoción, ya hemos hablado de ProColombia como uno de los especialistas en el tema de la promoción de las exportaciones. Entonces allí también podemos, o las empresas podrían contar con la información y experiencia que cuentan este tipo de entidades para encaminar muy bien el tema de las exportaciones y cómo penetrar los mercados internacionales con mi producto, con el producto que yo tenga definido y con esa oferta o capacidad exportable que ya haya identificado. Analizar los acuerdos comerciales, analizar las condiciones políticas, sociales, económicas de los diferentes países para poder determinar muy bien cómo va a llegar mi producto y qué tan exitoso va a ser. Y que yo tampoco vaya a tener inconvenientes de tipo financiero, económico o legal por llegar a ese mercado. Porque puede pasar que en algún momento no tenga en cuenta, por ejemplo, las condiciones económicas o sociales de algún país, mercado objetivo, no las tenga en cuenta y una vez ya haya iniciado mi negociación, incluso ya tenga mi producto allá en el mercado objetivo, se disparen condiciones económicas o sociales graves que entonces afecten, por ejemplo, la relación comercial que se tenga con el cliente, que no me pague las exportaciones o que se demoren los pagos o que por la condición entonces económica me tenga que devolver la mercancía y yo tenga que asumir esos costos además, o que simplemente por condiciones también sociales ya el consumidor determine no consumir productos que vienen de X o Y país, de X o Y mercado. Son situaciones que se pueden presentar y eso hay que también tenerlo dentro del análisis posible para poder penetrar un mercado, para poder llegar a un país con mis productos. La determinación del precio. Generar muy bien. ¿Sí? Una Juliana. preguntita. Claro. Tanto lo que estaba diciendo ahorita de los riesgos pues que se corrían con el otro país. Bueno, yo en este momento estoy haciendo un trabajo acerca de los avales y garantías. En este punto no aplicarían esos avales y garantías, no habría que estudiar también esa parte. Avales y garantías enfocados hacia qué, hacia una negociación, hacia el producto.
los avales y garantías, por ejemplo, de si vendí, entonces que me respondan por el dinero o por lo menos por una parte del dinero, que si es, por ejemplo, que yo le envío el producto y después me paga, que si es a crédito. Ok, listo, ya te entiendo. Avales y garantías con relación a la forma de pago de las operaciones. En cuanto a esa situación, Juliana, y a tu pregunta, esas consideraciones también las debo de tener en cuenta al momento de yo comenzar a hacer el estudio. El estudio, ese análisis de la preselección de países. Cuando ya la negociación está en curso, pues obviamente ya hay unas determinaciones de avales y garantías y de condiciones comerciales establecidas y pues allí ya se toman otras determinaciones y se entra de pronto a dirimir los inconvenientes si se presentan directamente con Cámara de Comercio Internacional, con unas comisiones de arbitraje que se instalan allí para poder dirimir esos inconvenientes. Pero cuando yo estoy haciendo la preselección, cuando estoy haciendo ese estudio, claro que lo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, hoy en día, si vamos a hacer una negociación, y no solamente hoy, desde hace ya varios años, si vamos a hacer una negociación con un cliente en Venezuela, que es completamente viable hacerlo todavía, que hay unas condiciones en específico económicas, políticas y sociales allí, pero es posible. Y todavía hay compradores venezolanos que siguen comprando productos colombianos. Pero hay unas condiciones en específico, por ejemplo, el tema de los avales y garantías y el tema de los pagos. Venezuela utiliza un control o implantó un control para todo el tema del movimiento de divisas, el CADIVI. Y cuando un importador en Venezuela quiere comprar productos a diferentes proveedores en el exterior, lo que tiene que hacer entonces es informarle al Estado que él va a hacer una compra y el Estado será el que le autorice el manejo de esas divisas y la posterior salida de esas divisas, de esos dólares, desde Venezuela hacia el otro país. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa autorización, ese aval, positivo o negativo, puede demorarse 90, 120, 150, 180 días. Entonces yo puedo hacer la negociación, claro que sí, yo le puedo vender a ese cliente en Venezuela, pero yo debo de tener claro, hey, mi pago se puede demorar hasta 6 meses. Tengo las condiciones financieras, económicas y demás para yo financiar una exportación hasta por lo menos 6 meses con un cliente en Venezuela. O dentro de esa negociación yo le digo, listo, cuando usted tenga la aprobación, yo le despacho. O sea, podemos negociar, pero usted, hasta no tener esa aprobación de la salida de divisas, no va a tener el despacho del producto, que también es una forma de hacerlo. Pero allí está el aval y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la negociación y al momento de comenzar a identificar esos países, esos mercados donde yo puedo tener entonces la mercancía. Y luego comienzo a utilizar entonces, si ya tenemos un mercado o un país en condiciones normales, de negociación, pues que no hay una afectación política, social, económica, sino que es un mercado que se le puede vender sin ningún problema, ya entonces entro a revisar todo el tema de las posibles formas de validar los pagos. Esos mecanismos de pago que ya habíamos visto, la carta de crédito, el pago anticipado, el pago en una parte anticipado y el resto de pronto con un periodo de gracia, un periodo de tiempo para pagarse. Y allí voy generando entonces las posibilidades de asegurar mis pagos. Los seguros, esas garantías que se pueden generar a través de los seguros internacionales de mercancía y los seguros al proceso comercial. Porque una cosa es el seguro a la afectación de la mercancía, a lo que le pueda pasar a la mercancía en un siniestro, en un desastre, en un saqueo, en fin, en la misma movilización de la mercancía. Y otra cosa es un seguro para el tema de los pagos, el tema de asegurar los pagos, que en determinado momento el cliente no pudo realizar o entró en quiebra y en fin, y me debe una plata, yo pueda activar allí el seguro. Eso también es viable. Son seguros más costosos, más complejos, porque difícilmente las aseguradoras se enfocan en ese tipo de seguros, pero las hay. Hay quienes presten esos servicios o quienes ofrezcan esos seguros, pero son un poco más complejos de manejar.
porque ya están relacionados es con un tema de pagos y un tema financiero. Pero tenemos la otra opción, que son los términos de negociación. Identificar a través de los términos de negociación los niveles de riesgo que podríamos tener en esa operación de exportación. Bueno, si yo vendo Exwork, si yo vendo FCA, si yo vendo FOB, si yo vendo CIF, si yo vendo CFR, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con mi pago? ¿Puedo asegurarlo de alguna u otra forma? ¿Puedo asegurar también que no voy a incurrir en otros costos, que no va a pasar nada con mi mercancía, que la responsabilidad no va a ser mía, sino que va a ser del comprador? Allí también eso hace parte de esa investigación y de esa determinación de los posibles mercados a los que yo pueda afectar positivamente con mi producto. ¿Sí te queda un poco más claro allí, Juliana, el concepto de la posibilidad de identificar esas condiciones? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Continuemos aquí identificando otras condiciones, entonces, importantes para esa determinación de los países: investigar aspectos políticos, ya les decía, económicos, geográficos, estrategias de mercado, condiciones del mismo mercado y de los mismos consumidores, qué tendencias de consumo tienen, qué posibilidades de consumo de mi producto o no, si es bien aceptado o no. Todo eso hay que investigarlo antes de tomar la decisión de comenzar a enviar un producto. Porque no podemos o no se puede llegar al punto de tomar la decisión de hacer un envío, si tengamos de pronto un partner, un socio, que nos diga que el producto sí va a ser aceptado y demás, y que él se va a encargar de comercializarlo, pero que si no han hecho un estudio de mercado, un estudio de consumo de los mismos consumidores, difícilmente vamos a ser exitosos. Puede que se comercialice ese primer envío, pero no se va a volver a comercializar. Y la idea es que sea recurrente el tema del manejo de el producto en un mercado externo. ¿Qué información hay que tener en cuenta al momento de estar ya realizando esa negociación con el mercado objetivo o con el país seleccionado? ¿Qué hay que tener en cuenta? Condiciones legales, primero que todo. ¿Qué requisitos, qué vistos buenos, qué permisos, qué condiciones puntuales tiene que cumplir el producto para poder ingresar a ese mercado? Incluso no solamente el producto, también algunas condiciones que a veces hasta las mismas empresas les establecen para poder negociar con algunos mercados. Todo eso hay que identificarlo. Además de esa parte legal y administrativa, identificar también cuáles son los precios óptimos del producto para poderlo comercializar en ese mercado. Y ya yo teniendo el precio claro de más o menos cuál es el promedio en que se comercializa ese producto, un electrodoméstico, las confecciones, en fin, en ese mercado objetivo, comienzo yo a hacer entonces la verificación. Mi sistema de costo, mi costeo de ese producto sí me puede generar un precio cercano o competitivo a ese precio de mercado que se tiene ya establecido allá en ese país. Sí podemos llegar a ese precio o definitivamente no. ¿Y qué condiciones tengo que tener en cuenta para poder llegar a ese precio? Le tengo que cambiar la calidad, tengo que disminuir la calidad del producto para poder llegar a ese precio. Analicemos la situación. Si yo disminuzco la calidad, ¿será prudente llegar a ese mercado con un producto de menor calidad? Y que no va a ser una competencia real para esos otros productos que ya están allí en ese mercado o para los otros competidores que ya llegan a ese mercado. El precio se vuelve determinante allí no solamente para saber si estoy más caro o más económico que el mercado, sino para otras determinaciones puntuales del negocio. Los procesos de comercialización, identificar si los canales de comercialización o los canales de distribución están bien establecidos, si logro llegar a todos los puntos del país, a todas las zonas del país, si tiene zonas más deprimidas o no, si el poder adquisitivo de las personas o de los consumidores tiene cierto nivel, dependiendo también del precio del producto. En fin, todas esas condiciones económicas, demográficas, geográficas, logísticas, hay que tenerlas en cuenta. Hay que ir identificándolas para poder determinar muy bien ese mercado objetivo. Y cuando ya lo determiné, pues consolidarme muy bien allá en ese mercado, optimizando todos estos recursos que tenga para poder llegar
al mercado, al consumidor como tal, sin ningún inconveniente. Conocer también cuáles son las principales marcas o cuál es la competencia que tenemos en ese mercado, cuál es la correcta forma de promoción, es decir, de que conozcan mi producto. Se realizan ferias en ese país, se realizan ferias especializadas en mi producto. Si estamos hablando de confecciones, se realizan ferias de confecciones. Si estamos hablando de electrodomésticos, se realizan ferias de electrodomésticos. Si estamos hablando de servicios, se realizan ferias de servicios, ferias especializadas para que yo pueda ir y mostrar mi producto, ir y mostrar los beneficios del mismo, ir y mostrar qué ventajas tiene mi producto sobre los otros productos que hay allí en ese mercado, sean locales o sean también importados. Tengo que analizar toda esa parte. Todas esas condiciones las tengo que tener en cuenta. Hasta allí hemos hablado de lo que tengo que tener en cuenta hacia afuera de mi empresa. El mercado, el país, el consumidor, los canales, la geografía, la demografía, la logística, el transporte, todo hacia afuera de mi empresa. Todo lo que debo de tener en cuenta hacia afuera de mi empresa. Hasta ahí lo hemos analizado. Pero no basta con eso. Debemos analizar, o las organizaciones deben analizar también, y dentro de la empresa, ¿cómo estoy? Tengo que hacer cambios, tengo que hacer modificaciones de mis procesos, tengo que evidenciar a toda mi compañía, a todo mi equipo que efectivamente estoy encaminado en ese mercado global, además del mercado local que ya tenga de pronto. O si solamente estoy enfocado en ese mercado global, tengo que participar a toda la organización en ese sentido, en ese objetivo primordial de llegar a un mercado internacional. Y por eso, desde el punto de vista organizacional, debo entonces hacer las modificaciones que tenga que hacer, si las debo hacer. Si de pronto no tengo que hacer esas modificaciones, sino que solamente es hacer esa concientización y esa casi que capacitación, conocimiento, entregar el conocimiento de que nos vamos a enfocar en esos mercados, lo debería hacer. Entonces, todos los equipos deberán tener el enfoque hacia ese mercado internacional. El equipo directivo, entonces, si tengo que hacer algunos cambios, modificaciones o capacitaciones para que también tengan conocimiento de los mercados internacionales, lo tendré que hacer. Mejorar los canales de comunicación, mejorar las políticas, estar entonces en control total de todas las operaciones y más puntualmente de esa operación, si es nueva, esa operación nueva que se está generando de comercio internacional o de comercio exterior. Mejorar la estructura organizacional como tal, asignar o modificar funciones si es el caso y encaminarnos entonces ya desde adentro, desde la estructura y esa parte organizacional, también hacia ese mercado objetivo. No solamente será un tema de producción ni del área logística y de ventas, no, es toda la organización la que ya se debe encaminar en los mercados internacionales y en la globalización. En este momento los compañeros de registro nos regalan una información allí a través del chat. Qué pena con ustedes, hago este paréntesis, con toda la información relacionada con las matrículas para el segundo semestre de este año. En este momento pueden entonces ver la información allí. Correspondiente a dicho proceso. Solo aplica para los estudiantes de la sede de Pereira. Si de pronto tenemos aquí estudiantes, me disculpan que no lo recuerdo ahora, si tenemos estudiantes de las otras sedes. Creo que sí es el caso, que tenemos estudiantes de algunas otras sedes. Este proceso aplica para la sede de Pereira. Hay un video instructivo que lo encuentran, el link lo encuentran allí en el chat también. Y toda esta disponibilidad del proceso de matrículas estará disponible a partir del 17 de junio. Es decir, en 15 días ya estará disponible esta información y todos los mecanismos para poder hacer el proceso de matrículas a partir del 17 de junio. Allí tienen entonces ese video instructivo para que lo puedan evidenciar cuando tengan allí el tiempo. Allí queda el link dispuesto para ustedes, para que por favor lo tengan en cuenta. Ahí cerramos el paréntesis para continuar con nuestra información.
¿Queda clara esa parte de la información de matrículas, compañeros? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Vamos entonces a continuar aquí con nuestros contenidos. Ya hablábamos de esa parte organizacional. Desde el punto de vista de producción, y esto ya ligado es con la parte de la capacidad u oferta exportable, entonces tenemos allí que tener en cuenta también que primero hay que determinar en producción unas cantidades que van a estar fijadas y determinadas para ese mercado externo, para ese mercado internacional. Pero no solamente son las cantidades, como les decía hace un momento, hay que tener en cuenta las condiciones del producto. ¿Qué requiere ese producto para poder estar en un país X o Y? Por ejemplo, las determinaciones de medidas. ¿Medidas como cuáles? Una medida estándar internacional en el tema de los pesos, por ejemplo, donde tenemos kilogramos y libras, y una medida internacional desde el sistema americano, donde esos kilogramos y libras tienen una determinación diferente. Una libra en el sistema internacional estándar son 500 gramos, pero una libra en el sistema americano son ¿cuántos gramos? Profe, ¿cómo la pregunta? Qué pena. ¿A cuántos gramos corresponde una libra en el sistema americano? Ya les decía, en el sistema estándar internacional son 500 gramos, que es el que utilizamos, por ejemplo, en nuestro caso, en Colombia. Pero si tú vas y buscas una libra de X producto en Estados Unidos, ¿con cuántos gramos te encontrarías? Los corché otra vez. Tendríamos 454 gramos en el sistema estándar americano de medición, en este caso en medidas de peso. Entonces tendríamos allí ya una diferencia. Y si yo, por ejemplo, en mi producción determino que voy a tener una capacidad exportable de X producto, digámoslo, azúcar, y vamos a venderle azúcar a Estados Unidos, conseguimos un par de clientes en Estados Unidos y tengo capacidad exportable, produzco azúcar en altas cantidades y puedo entonces tener cantidades disponibles para la exportación. Perfecto. Los clientes entonces comienzan a hacerme la solicitud. Listo, mándeme entonces en presentación de una libra, mándeme un contenedor lleno de 24 toneladas, pero en presentación de libra. Listo, sí señor, claro que sí. Y sacamos de la producción 500 gramos. Y así lo enviamos a Estados Unidos. Apenas llega el producto a Estados Unidos, las 24 toneladas divididos en presentaciones de una libra, pero libras de 500 gramos, el cliente inmediatamente nos dice, el producto no me sirve, muchas gracias, se lo devuelvo. Y ya allí entramos en un conflicto. ¿Por qué? Por no tener en cuenta dentro de ese proceso productivo las consideraciones que se deben de tener para que el producto sea completamente aceptado en el mercado internacional. Una determinación como una medida nos puede acabar un negocio. ¿O qué podría hacer el cliente? Listo, necesitamos reempacar. Es que la libra aquí no son 500 gramos. La libra que yo puedo vender en los diferentes establecimientos, controlado incluso por la misma FDA, en esas verificaciones, en esas inspecciones, así como aquí tenemos el INVIMA que va y revisa cómo está vendiendo un producto, cómo se está comercializando, si está cumpliendo con las condiciones legales de salud, de seguridad y demás, el FDA hace exactamente lo mismo, van y verifican y listo, pesan. ¿Cuánto pesa esto? 500 gramos. Usted me está diciendo que son libras de 454 gramos. Usted está engañando al consumidor. Pero es que le estoy vendiendo más. No, usted tiene que vender lo que está diciendo el producto o lo que tenemos nosotros determinado como una libra, que son 454 gramos. Y allí hay sanciones.
además. Entonces, ¿qué puede hacer el cliente también? ¿Qué podría decir? Listo, yo tengo que reempacar eso a la presentación que está habilitada aquí en Estados Unidos. Yo hago el proceso, yo lo reempaco, pero todo el costo de material, personal, tiempo, horas, trabajo y demás en el que yo incurra, se lo cobra a usted, señor proveedor, porque usted cometió el error. Son procesos comerciales que son completamente válidos y que pasan más de lo que creeríamos por ese desconocimiento, por confiarse un poco también de que todos los mercados funcionan igual y que todas las condiciones son exactamente las mismas. Ejemplos como esos son repetitivos en el tema de las exportaciones, sobre todo cuando no hay un buen proceso previo, desde incluso la determinación de la capacidad exportable, pasando por todas las condiciones de un mercado, hasta las condiciones de los consumidores y las condiciones de los productos. Cuando no hay esa información previa, suceden este tipo de errores. E incluso, lastimosamente, aún ya teniendo conocimiento de estas situaciones, se incurren en esos errores. ¿Por qué? Porque desde adentro, en esa parte interna que estamos analizando en este momento, desde adentro se omiten a veces procesos, información, consideraciones para para esa determinación del producto y de cómo debe llegar el producto al mercado externo. Ya sabemos y ya hemos exportado, ya la empresa ha exportado a Estados Unidos. Ya sabe que la presentación en libra corresponde a 454 gramos. O que si me están pidiendo 1 kilo corresponde a 908 gramos, no a 1000 gramos, a 908 gramos. Ya se sabe, ya se han hecho exportaciones de ese tipo. Pero resulta que en la línea de producción hubo un cambio de personal y la persona encargada de la capacidad exportable de la empresa salió. Y la persona que entró a reemplazarlo, con conocimiento y demás, tuvo, digamos que un proceso de mala inducción y no tuvo en cuenta las consideraciones para un cliente en específico y comenzaron la producción y empacaron en bolsas de 500 gramos y en bolsas de 1000 gramos para la presentación de 1 kilo. Y ahí se comete el error. Por omisión de información, por omisión en una capacitación, en fin. Aún ya teniendo experiencia, suele pasar. Desde el punto de vista financiero, entonces, verificar las condiciones también financieras que se deben de tener en cuenta, como lo que nos decía la compañera hace un momento, Juliet, con respecto a la parte de los avales y garantías. Esto está destinado netamente a la parte financiera. Bueno, hay capacidades de endeudamiento, tenemos liquidez, estamos seguros de que nos van a pagar la mercancía, sí podemos otorgar esos créditos o no los podemos otorgar. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta entonces cuando estamos hablando de un régimen cambiario, de sacar divisas, de recibir divisas, los reportes que tengo que hacer? Todo con respecto a la parte financiera y contable. Allí también tengo que tenerlo en cuenta porque todo cambia. Ya deja de ser un manejo netamente local a tener entonces consideraciones puntuales para la parte financiera, contable, tesorería, determinación de precios, determinación de figuras en cuanto al tema de créditos, en cuanto a los mecanismos de pago, las políticas de ventas para los mercados externos, todas esas condiciones que van más allá de un mercado local. Y obviamente el producto, como les decía hace un momento, tiene que tener en cuenta que puede sufrir una gran cantidad de modificaciones, en algunos otros casos no tantos o no tantas modificaciones, pero sí tendrá que sufrir algunos cambios para poder llegar a ese país determinado para el mercadeo de mi producto. Entonces debe tener unas descripciones, debe tener una información de producto, entonces debemos acogernos a esa normatividad de ese mercado en destino para poder entonces identificar cuál es la información que debe ir en el empaque del producto, en el empaque secundario o en la caja, en el embalaje si es el caso, qué diseños pueden tener, qué colores son aceptados y cuáles no, qué figuras son aceptadas y cuáles no,
qué palabras son aceptadas y cuáles no. Toda esa información inherente al producto es necesaria conocerla y mantenerla siempre actualizada. Porque así como nosotros tenemos cambios en nuestra normatividad aduanera, en nuestra normatividad comercial, la Superintendencia de Industria y Comercio entonces hace modificaciones a reglamentos técnicos y demás. Los países en el extranjero también hacen exactamente lo mismo. Verifican condiciones de los productos. Bueno, ¿qué afectación puede tener este producto sobre el consumo humano? Si es un producto, un electrodoméstico, si es funcionamiento eléctrico o electrónico, puede afectarlo al consumo humano o a la persona que lo está manipulando, lo puede afectar en algún momento, puede recibir una descarga de energía, en fin, ¿qué controles tiene eso? Y yo debo adaptarme a todas esas condiciones externas del producto o que pueden afectar el producto para poderlo llevar hacia el mercado objetivo. Y obviamente, y lo más importante y relacionado completamente con el producto es el tema de los precios. Que los precios estén acordes a lo que el mercado está esperando. Ya lo habíamos hablado hace un momento. ¿Cómo puedo hacer el mercadeo de los productos? Tengo acceso a medios de comunicación, tengo acceso a algunas herramientas comerciales en el país de destino, o lo puedo hacer desde acá. ¿Reciben bien el tema de publicidad o no? ¿Es necesario hacerle la publicidad o no es necesario? A través de los mismos clientes o si estoy utilizando intermediarios, ellos pueden hacer todo el tema y la determinación de la parte de mercadeo del producto en el país de destino. Eso también es importante hacerlo y hay que tenerlo en cuenta, porque el producto, así sea muy exitoso, siempre hay que tener en cuenta que hay que hacerle mercadeo, hay que estarle recordando a los clientes que el producto existe, que el producto tiene beneficios, que el producto está disponible, que el producto lo pueden encontrar en X o Y parte. Y eso hace parte del mercadeo y de la promoción. Esto va generando entonces competitividad o desemboca en el tema de la competitividad de las empresas, de las organizaciones, cuando ya están más enfocadas en ese mercado internacional y obviamente siguen atentas al mercado local, logran entonces comenzar a hacer sinergias primero internas, mejorar allí el desempeño de los diferentes equipos de trabajo o grupos de trabajo, el área productiva, el área financiera, el área comercial, desde el punto de vista organizacional y gerencial, todo comienza a mejorar porque ya hay unos estándares que el mercado internacional nos está pidiendo y que los podemos aplicar directamente al mercado local también y a las condiciones locales. Eso genera competitividad y cada vez más la competencia puede volverse un poco más complicada y entonces eso lleva a las empresas a que hagan modificaciones, a que crezcan, a que hagan determinaciones puntuales en el tema de procesos, a que sean un poco más flexibles ante el cambio del entorno como tal, sea local o sea internacional. Todo eso, todas esas condiciones y ese mejoramiento en los diferentes procesos, primero encaminados a cumplir con un mercado externo, con una posibilidad de exportación, y luego encaminados a mantenerse en el mercado, logra generar esa competitividad. Estar siempre pendientes de qué está pasando, de qué está cambiando, de qué puede pasar a futuro, identificar a través de esos análisis, como el DOFA, por ejemplo, las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que tenga la empresa o que tenga el producto o que tenga el mismo mercado para el desarrollo de mi negocio. Todo eso lo debo ir analizando. ¿Cómo puede afectar el tema del precio del dólar, por ejemplo? ¿Cómo puede afectar el tema de las condiciones externas de los países destino? ¿Cómo puede afectar las condiciones actuales del país? En el tema social, en el tema económico, en el tema de normatividad tributaria, normatividad aduanera, en el tema de las mismas operaciones como tal, de las condiciones logísticas, las condiciones viales, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos inmersos en un proceso de comercio internacional. No solamente en el tema de la exportación, vuelvo y lo repito, aquí lo estamos enfocando a la exportación como una promoción importante a toda esta parte de la exportación, pero recordemos que somos un país altamente importador y que también tenemos que tener en cuenta qué pasa con las importaciones.
¿Qué determinaciones hay que tener en cuenta para la importación? Si el producto que estamos comprando, si es bien aceptado en Colombia o no. Si tiene las condiciones para ser comercializado en Colombia o no. Si tiene el precio competitivo para ser comercializado en Colombia o no. Las mismas consideraciones que estoy teniendo para sacar mi producto en la exportación, también las tengo que aplicar para cuando voy a comprar productos en el exterior y los voy a traer a Colombia para comercializarlos. ¿Existe mercado para comprar ese producto o no existe mercado? ¿O lo vamos a generar? Que también es posible. Es un poco más difícil, pero también es posible. ¿Cómo vamos hasta ahí, compañeros? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a ver un poco ya de la planeación de una exportación. Aquí la verificación la estamos haciendo, la verificación de estos temas la estamos haciendo también de forma muy general, porque fácilmente todo el tema de exportación y de proceso exportador como tal nos daría para un módulo completo. Desde las consideraciones operativas y logísticas hasta las condiciones aduaneras y de determinaciones legales para un producto. Tener en cuenta todo eso nos da un gran espacio de información. Aquí lo estamos haciendo de forma general, más para conocimiento de ustedes dentro de estos posibles procesos que puedan ustedes verse inmersos, también desde su conocimiento contable en las diferentes organizaciones. Vamos entonces ahora a hablar un poco de esa planeación de la exportación. Ya determinamos la capacidad exportable, ya determinamos un posible país o países destino de esos productos, ya determinamos internamente cuáles fueron todas esas modificaciones y todas esas consideraciones a tener en cuenta para que el producto, el negocio como tal, pueda estar allá, en ese mercado. Ahora ya entonces debemos comenzar a planear la exportación, planear todo ese proceso para que mi producto efectivamente esté allá, en una góndola, en una estantería, en un supermercado, en una tienda, en ese país de destino, en ese país que elegí. Allá tiene que estar y allá estará. Ya hicimos un proceso previo. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a cabo. ¿Con qué? Con la planeación de la exportación. En esta planeación, entonces, las diferentes organizaciones deben tener en cuenta algunas estrategias que se proponen para que el producto efectivamente pueda salir al mercado exportador. Entonces, tener en cuenta determinaciones o estrategias ligadas a el costo, el servicio, el capital y el recurso humano que se requiera para ejecutar este proceso. Estas estrategias enfocadas a estos puntos, primero dirigidas a la empresa, ya deberían haber quedado determinadas al momento de hacer toda esa determinación de las condiciones internas que debe tener mi compañía, mi empresa, para poder generar la exportación. Entonces, en el tema de costos, ya tengo que tener claro cuáles son esos costos en los que se va a incurrir para poder llevar mi producto hacia el exterior. Y más allá de tenerlos claros, y bueno, ¿y cómo los voy a gestionar? ¿Cómo voy a obtener mejores costos? ¿Cómo voy a disminuir mis costos en todos esos procesos? Negociaciones con los proveedores, mejorar las eficiencias de producción a través de una capacidad productiva más amplia, tener en cuenta entonces las negociaciones con los agentes de carga, con los agentes de aduana, con los mismos clientes. El servicio, ¿cómo va a ser el tema de servicio? Desde el momento en que determino la negociación incluso, hasta cuando ya tengo el producto allá en ese mercado, en ese país. ¿Necesita mi producto un servicio técnico, un servicio postventa o no lo necesita?
Si lo necesita, ¿lo voy a prestar directamente o cómo lo voy a trabajar? ¿O voy a capacitar a mi cliente para que él preste ese servicio postventa? Son determinaciones que voy generando allí, estrategias que puedo aplicar. El capital, ¿qué capital requiero? ¿O qué capital tengo para poder cumplir con ese objetivo de la exportación? ¿Qué recurso humano tengo? Si tengo que capacitarlo o no. Ya lo hablábamos hace un momento también el tema de la capacitación. Reinducciones, conocimiento que tenga que tener el personal con respecto a el comercio internacional y el comercio exterior. Estrategias dirigidas al producto, que sean productos de calidad, que tengan diseño o el diseño establecido para poder estar en ese mercado, los empaques, que sea diferente, que lo pueda diferenciar en el mercado objetivo o allá en ese país destino. El tema de los precios, como les decía hace un momento, lograr tener esos precios que puedan ser competitivos en el mercado, o si estoy por encima, bueno, estoy por encima en los precios, pero es que tengo unas ventajas o unos diferenciadores de mi producto sobre la competencia. O si estoy muy por debajo de los precios de la competencia, bueno, estoy muy por debajo, pero ¿por qué? Porque fui muy eficiente o porque tengo unas determinaciones de calidad muy diferentes a lo que encontramos en el mercado. La promoción, como ya lo decía, dar a conocer la empresa y unos buenos canales de distribución. Determinar muy bien los canales de distribución, cómo voy a llegar a los clientes. Estrategias con respecto a la búsqueda de clientes. Esto se da a través de, primero, ya esa determinación obviamente del país destino, de ese mercado destino, y que seguramente he logrado identificar uno o un par de clientes si hice una buena labor para poder llevar mi producto, pero ahí no se queda el negocio. Yo tengo que seguir trabajando en esa búsqueda de clientes, seguir ampliando el mercado. Ya me encaminé en el mercado internacional. Ya sé que puedo llevar mi producto a otros mercados, a otros países. ¿Listo? Estrategia. Sigamos buscando clientes. Sigamos buscando cómo crecer en el mercado. Ya sea en ese país inicialmente determinado como país objetivo o ya sea en nuevos países, en nuevos mercados. Si ya lo logré hacer una vez, muy seguramente lo puedo volver a hacer. Y entonces utilizo diferentes mecanismos que podemos encontrar, como las ferias, las misiones, las macro ruedas que tanto hemos escuchado en Colombia, las visitas a los diferentes países o mercados, el conocimiento a través de los mismos clientes que ya tengo, ese voz a voz, eso sirve también en el mercado internacional. Allí entonces tenemos que tener en cuenta esa determinación de la búsqueda de clientes, búsqueda constante de clientes para el crecimiento en el mercado internacional y el mantenimiento del negocio. Porque volvemos a esa condición de no tener todos los huevos en la misma canasta, de no depender de un solo mercado. Y en el mercado internacional también se vuelve bien importante esto. El que si estamos ya exportando, si estamos ya manejando ese mercado internacional, no dependamos de un solo cliente. Es más complejo aún cuando yo tengo ya determinada una oferta exportable, una capacidad exportable, he reacondicionado toda mi empresa, mi compañía, desde el punto de vista organizacional, estructural, recurso humano, herramientas, inversiones y demás, para solamente venderle a un cliente. Y cuando ese cliente entonces se vea afectado por mi competencia, es decir, llegue mi competencia internacional y le ofrezca un mejor producto, un mejor precio, unas mejores ventajas del mismo producto, ¿estaré yo en condiciones de alcanzar esas ventajas que le están ofreciendo o simplemente quedaré por fuera del mercado? Y si quedo por fuera del mercado, entonces, ¿por qué no busque otros clientes? ¿Por qué no busqué otros clientes antes de que me pasara? Porque a muchos les pasa y bueno, entonces comienzan a buscar nuevos clientes. Pero en esa transición y en esa búsqueda de clientes puede pasar un buen tiempo. ¿Y qué pasa entonces con los mercados? ¿Y qué pasa entonces con todos los cambios que hice? Con todas las inversiones que hice.
Existe entonces algunos mecanismos, como les decía hace un momento, para poder generar esa búsqueda de clientes o esa determinación de nuevos clientes. Y allí encontramos, como les decía, ferias, macroruedas, sectores especializados, las cámaras de comercio, las mismas cancillerías, entidades o organizaciones como tal enfocadas en el desarrollo de negocios a través de el mercado internacional. Todas estas condiciones hay que comenzarlas a identificar desde la organización y tomar entonces decisiones sobre ellas. Bueno, si existen ferias, si existen misiones comerciales, si existen visitas, si existen agentes, si existen brokers, si existen distribuidores internacionales y demás, bueno, comencemos entonces a conocerlos y comencemos a darnos a conocer para que estas empresas, para que estas entidades sepan que mi empresa, que mi organización puede cumplir con las características de un mercado. Puede llegar a modificar un producto para que ese producto llegue a X mercado. Todas esas condiciones y todas esas posibilidades hay que explorarlas. Puede que algunas de ellas no sean aplicables para mi negocio. Puede que otras sí. Puede que yo ampliamente pueda tener una gran participación en un muy buen número de ferias internacionales, por ejemplo. O puede que mi enfoque no sea la participación en ferias. Mi enfoque solamente sea en el aprovechamiento de las macroruedas. O mi enfoque sea solamente en el tema de misiones comerciales. Misiones comerciales como reunirme con 2 o 3 empresarios de un mismo sector y hacer una misión comercial puntual a un país y a X clientes determinados en ese país. Ahí está la misión comercial. La hice, visité, conocí, expuse mi producto, mis beneficios y ya está. No tuve que participar en una feria, no tuve que participar en una macrorueda y enfrentarme allí a 200 compradores o a 200 vendedores. No tuve que estar en una feria recorriendo un pabellón inmenso con una gran cantidad de stands y de diferentes productos, sino que fui, hice mis negocios puntualmente con 2, 3, 4 empresas en un país que determinamos importante, que clasificamos importante para llevar los productos de nuestro sector y por eso me reuní con 2 o 3 empresarios más del sector e hicimos esa inversión, buscando obviamente ser un poco más directos y un poco más influyentes en el tema de el conocimiento del mercado. Todas esas condiciones son completamente viables. Las más utilizadas realmente son las ferias internacionales. Y nosotros aquí tenemos una gran cantidad de ferias que están enfocadas en el desarrollo de ese tipo de negocios. Las más conocidas, Colombia Moda, por ejemplo, Colombia Tex, ambas enfocadas en el tema del sector de los textiles y las confecciones. La Feria del Hogar, incluso la misma Feria del Libro, se podría decir, donde también se hacen negociaciones de tipo internacional. Una gran cantidad de ferias donde se realiza entonces toda esta condición comercial para poder exponer mi producto o exponer mi servicio. Y en esa determinación de la utilización de las ferias como herramienta primordial para llegar a esos mercados, hay que tener en cuenta algunas condiciones. Hay que tener en cuenta una preparación para participar en esas ferias, sean locales, como las que les acabo de nombrar, o sean internacionales. Tenemos una gran cantidad de ferias en Estados Unidos, tenemos una gran cantidad de ferias en Europa, donde los diferentes empresarios colombianos van y exponen su producto, ya sea de forma directa o a través de entidades como, por ejemplo, ProColombia, que también generan este tipo de ayudas para los diferentes empresarios, de participar en esas ferias. Hay que comenzar a hacer una presentación y una preparación de mi empresa para poder estar en esa feria.
Entonces hay que preparar información comercial, brochure, guías, catálogos. Aquí el módulo nos da una referencia de que por lo menos 12 meses antes de la participación en la feria comencemos a prepararnos o las empresas comiencen a prepararse. Bueno, entonces hay que comenzar a hacer toda la parte publicitaria, toda la parte de conocimiento de los posibles clientes. Pueden que algunos clientes reciban muy bien esta información publicitaria, otros no. Otros quieren es ver directamente el producto, entonces también necesito muestras. No solamente brochure, guías, catálogos, sino también muestras. Comienzo a identificar todo eso, por lo menos con un año de anterioridad. Puede ser mucho tiempo, sí, diríamos, pero es que es un año antes. Créanme que a veces se queda corto. A veces se queda corto el tiempo para poder identificar cuáles son todas esas condiciones óptimas para participar en una feria. Y a veces las empresas se ven apuradas en esos últimos meses o en esos últimos días antes de la participación de la feria. Porque no mandaron a imprimir un brochure, porque no tienen las muestras disponibles, porque no saben cuáles son los clientes que van a estar disponibles o que van a estar visitando su stand. No saben qué productos pueden exhibir. No saben qué gran cantidad de países van a estar presentes en esa feria, si tengo que tener traductores o no, o si tengo personal que domine por lo menos el inglés y que vaya a hacer las negociaciones. Todo ese tipo de situaciones hay que prepararlas con mucho tiempo de anticipación, además de las condiciones directas de la feria, el pago de la participación, el diseño del stand, el diseño de toda la parte visual que vamos a tener en el stand, en fin. Toda esa información la debo incluso tener lista por lo menos un año antes. Luego, entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, voy determinando algunas condiciones puntuales de esa participación en la feria. Como por ejemplo, ya hacer todos los pagos, hacer toda la determinación final y confirmación de la participación del personal que va a estar allá disponible en la feria, todo el tema de alojamientos, pasajes, transportes y demás si los necesito, todo el tema de la exhibición, la información, las estrategias publicitarias que voy a utilizar en la feria y ya tienen que estar definidas. Y cuando ya entro a los 6 meses antes, es decir, ya estoy muy cercano a la participación, entonces comienzo a verificar toda la parte logística. Bueno, ¿quiénes van a ser los que van a llevar la mercancía? Es decir, el agente de carga, el agente de aduana que necesito para poder enviar las muestras a otro país, para poder tenerlas oportunamente allá en el sitio de la feria, en esa plaza, en ese sitio puntual de eventos donde voy a tener allí la posibilidad de mostrar mis productos. Logísticamente ya comienzo a prepararme en ese sentido. Logísticamente también, bueno, el stand está listo, no está listo, qué hace falta, qué no hace falta, qué más podemos llevar más muestras o nos toca no llevar tantas muestras, no llevar tanto material publicitario, qué sistemas de exhibición voy a utilizar, todo el tema de relaciones públicas, ya tengo contactos directos con los clientes o los posibles clientes o los que van a visitar mi stand, mi negocio. ¿Qué personal entonces voy a necesitar y con qué conocimiento? Llevaré personal comercial, llevaré personal externo a la empresa. Si soy una empresa de confecciones, necesito modelos o no necesito modelos. Las puedo conseguir allá en el lugar de la feria o tengo que también asumir esos costos desde Colombia, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones ya tengo que irlas teniendo en cuenta. Ya entre más cercanos estamos al momento de la participación en la feria, más condiciones tengo que tener en cuenta. Volver a verificar todas las condiciones logísticas, volver a verificar todas las condiciones de información, material publicitario, muestras, productos que voy a llevar. Tener entonces ya listo y definido mi lista de precios, mi propuesta de precios. Y ojo que en esa propuesta de precios, entonces ya no solamente es decir, este producto vale $1, $2, $10, $5, sino cuál es el precio FOB, es decir, puesto en el puerto colombiano,
o cuál es el precio puesto en el puerto en el país de destino. Ya tengo que comenzar a hablar en términos de negociación. Y tengo que tener eso muy claro. ¿Qué capacidades tengo de producción? ¿Qué capacidades tengo de despacho? Los tiempos de tránsito. Toda esa información ya tengo que tenerla en cuenta también cuando estamos hablando de una negociación internacional. Y ya durante los últimos meses, 2, 3 meses antes del proceso, ya es comenzar entonces a finiquitar lo que me haga falta. Nuevamente hago todas las revisiones, hago todas las consideraciones, revisión a todas las consideraciones previamente habladas, defino lo que tenga que definir y casi que llegando al último mes o al mes previo, ya tengo que tener todo listo. Solamente tengo que estar esperando el despacho de la mercancía que voy a presentar allá en mi stand. Mi stand ya debe estar listo, el diseño ya debe estar listo y hacer todo el proceso de envío primero de las mercancías para que lleguen antes de la llegada del personal, que es lo más usual, y luego toda la movilización del personal que va a estar presente en la feria, para que ya unos días antes, obviamente se va a llegar unos días antes de la feria, de la participación, ya se pueda entonces hacer todos los preparativos, conocer el sitio de la feria, cómo está distribuido, qué estrategias voy a utilizar dentro de la feria, qué lugares puedo visitar, qué no, y además comenzar a establecer incluso algunas reuniones previas con algunos clientes o determinar algunas reuniones posteriores a la feria también con algunos clientes para aprovechar el tiempo de estadía en ese país de destino, no solamente los días de feria, sino también si puedo aprovechar los días antes y los días después de la misma feria, la misma participación, para finalizar algunos negocios o para darle continuidad al conocimiento de algunos clientes. Es muy importante, y ya para finalizar, tener en cuenta que normalmente en las ferias comerciales, no se cierran negocios. En las ferias comerciales no se cierran negocios. Generalmente. Si se logran cerrar, perfecto. Ganadores. Pero generalmente no se cierran negocios. ¿Por qué? Porque las ferias son una plataforma de conocimiento, de identificación, de proveedores, de clientes, de condiciones, de precios. Y ya posterior a la feria es cuando se comienza a hacer el cierre de las negociaciones. ¿A través de qué? A través del seguimiento, a través de estar pendientes de esos posibles clientes, de confirmar si las muestras que les entregaron fueron aptas o no fueron aptas, si necesitan más muestras o no, si necesitan alguna verificación de los precios o no. En fin, comenzar a hacer ese seguimiento para ya luego cerrar las negociaciones. En muy pocas ocasiones en una feria se cierra una negociación. Si se logra, perfecto, y hay que darle continuidad. Pero los empresarios deben de estar muy enfocados que la participación en la feria es más un tema de promoción que de cierre de negocios. ¿Claros hasta ahí, compañeros? Compañeras. Sí, profe. Profe. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a dejar hasta este punto el día de hoy. Aquí el módulo nos entrega una lista de chequeo y es una verificación de ya lo que les he comentado acerca de qué necesito revisar para poder estar allá en esa feria. Es importante que la identifiquemos, que la leamos bien. Son unas preguntas que hay que hacernos al momento de participar en la feria. Ya luego, en la próxima sesión, hablaremos entonces de la ejecución del plan de exportación. Después de esa participación en feria y que haya sido exitosa. Y posterior a esa parte de esa ejecución, hablaremos de la logística de la exportación y las entidades que pueden intervenir allí, que son las que ya habíamos visto, Proexport, Proexport como se llamaba antes, Procolombia, las sociedades de intermediación aduanera, las zonas francas y demás, que son herramientas pues, que nos sirven adicionalmente para el tema de la exportación. Para estos últimos temas, la recomendación es que, compañeros, pues no vamos a dejar actividad puntual para esta semana. La única actividad que dejaremos es que ustedes realicen una lectura de estas últimas páginas, como para tener una contextualización
de lo que vamos a hablar en la próxima sesión y allí dar una finalización a nuestros temas de módulo. ¿Les parece, compañeros? Sí, claro, profe. Sí, profe, está bien. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar esa observación allí en el área de actividades de la sesión de hoy. Solamente les dejaré la observación allí de realizar esa lectura para que lo recuerden. Ustedes pues quedan con ese compromiso y ya en la próxima sesión pues estaremos más contextualizados de lo que vamos a hablar. De pronto pueden traer algunas dudas o inquietudes que les genere esa lectura y ahí ya daríamos finalización y dejaríamos habilitado ese último parcial. Recuerden que entonces en los próximos minutos, puntualmente una vez finalicemos, inmediatamente hago la habilitación de esa segunda opción de el segundo parcial, para que los compañeros que no alcanzaron a realizarlo dentro de los tiempos lo puedan desarrollar. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna inquietud? No, profe, ninguna, todo claro. No, profe, todo ok. Perfecto. Por último, ya comencé a recibir algunas solicitudes por parte de compañeros con respecto a sus notas finales. Entonces, vuelvo y repito. Verifiquen primero las notas en Odin. Si ya lo hicieron y pues no recibo alguna otra solicitud por interno, determinaríamos que ya la nota final que verificaron pues es la óptima para poder aprobar dicho parcial. Si no, ya validaré con cada uno de los que me han escrito cómo podemos darle manejo a esa situación en los próximos minutos. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras, por la asistencia el día de hoy, por la participación y por el compromiso académico con este módulo. Estaremos entonces